Hey guys, this is Teacher Hitler, and today's lesson we're gonna learn about the second conditional tense. Hola a todos, ¿cómo están? Ojalá se encuentren muy bien, bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar de un tema en inglés que honestamente es como si nosotros fuéramos a hablar de un mundo de fantasía y de muchas posibilidades. Vamos a aprender sobre el segundo condicional. Este es un tema muy interesante. ¿Y por qué es importante? Pues porque cuando hablamos en nuestro propio idioma, nos las pasamos muchas veces imaginando, ay, si yo tuviese plata, si yo fuera rico, haría esto, haría lo otro, ¿cierto? Hablamos de cosas que podríamos llegar a hacer, y el segundo condicional es literalmente la herramienta que nos va a permitir sonar un poquito más fluidos para expresar eso que nosotros soñamos, pero en el idioma inglés. Así que los invito a estar muy atentos a la explicación de hoy para que podamos aprender a utilizar el segundo condicional y hablar de nuestros sueños, nuestras fantasías, nuestras situaciones imaginarias. Are you ready for the class, guys? Okay, let's get started. Vamos entonces a empezar el video explicativo de hoy analizando esta pregunta que les traigo hoy. Esta pregunta, que es una situación hipotética que de pronto todos alguna vez la hemos pasado y la hemos llegado a tener en nuestra cabeza. If you won the lottery tomorrow, what would be the first thing you buy? Si te ganaras la lotería mañana, ¿qué sería la primera cosa que tú comprarías? A house on the beach? A new car? Or would you travel the world? ¿Una casa en la playa? ¿Un carro último modelo? ¿O viajar alrededor del mundo? Vamos a pensar todos, hey, yo haría esto. De pronto alguien haría todo, porque tiene muchísimo dinero. Escriban en los comentarios ustedes qué harían. Los invito a que hagan ese ejercicio. ¿Listo? Volviendo a esta parte, entonces aquí estamos hablando de una situación imaginaria. Para hablar de situaciones imaginarias en inglés, que es lo que le corresponde al tema de estudio de hoy, que es el condicional número 2, el segundo condicional o condicional de tipo 2, cualquiera de las tres formas está bien, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Debemos combinar dos bloques. Yo aquí los tengo enumerados como bloque 1 y bloque 2. Un bloque lleva la condición, the condition. Donde está la condición, debemos hacer uso de la palabra if. Esta palabra quiere decir sí, pero es un sí condicional, no es un sí afirmativo. No estamos afirmando, are you okay? Yes, I am. No estamos diciendo sí lo estoy, confirmando algo, sino es un sí condicional. Si esto llegara a pasar, entonces yo tengo que decir if. Este if lo acompañamos de un sujeto, que puedo ser yo, porque voy a hablar de lo que yo haría, o puede ser otra persona o varias personas más. Y después vamos a escribir un verbo. Ese verbo tiene que estar escrito en pasado simple, past simple tense. Y aquí ustedes pueden observar que luego va una coma para darle paso al segundo bloque. El segundo bloque lleva el resultado, the result, una condición, y esa condición va a generar un resultado. Ese resultado va acompañado de una palabra mágica que es good. Esta palabra debe ir acompañada del verbo en su forma base. Por eso aquí dice base form of a verb. ¿Qué es un verbo en forma base? Recordemos que un verbo en forma base es el verbo que usted encuentra en un traductor. Cuando usted escribe, por ejemplo, y dice, ay, yo no recuerdo cómo, o no sé cómo es que se escribe el verbo estudiar. Entonces voy a buscar el verbo estudiar y me aparece ahí escrito. En inglés, esa es su forma base, study. Usted ese verbo, como le aparece en el traductor, lo ubica después de good. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tendremos en cuenta estos dos bloques.
Vamos a mirar un ejemplo. Es la misma situación, estábamos hablando ahorita, bueno, de lo que harían. Este muchacho dice, if I want the lottery, I will buy a house on the beach. If I want the lottery, I will buy a house on the beach. Diferentes maneras de decirlo, ¿cierto? Pero está pensando. En este momento estamos haciendo uso de la estructura. Dijimos que el primer bloque tiene la condición y la condición debe hablar del if. Si yo me ganara la lotería. Este es el verbo want, el pasado de win. Es el pasado de este verbo. Y acá tenemos la segunda parte, que es la que está separada de la coma. Aquí estamos haciendo uso de, en este caso yo, que soy la persona que estoy hablando de lo que yo haría. El auxiliar would, la palabrita mágica, un verbo en su forma base, en este caso el verbo comprar. Y ya le damos todo demás el complemento. Si yo me ganara la lotería, yo compraría una casa en la playa. Miren que aquí está la estructura. Estamos utilizando lo que dijimos. ¿Qué dijimos? If. Would tiene que estar. If en la primera parte, would en la segunda. O if en la condición, would en el resultado y siguiendo las estructuras que se han mostrado ya. Segundo ejemplo. Este muchacho pasa por la misma situación y dice, if I won the lottery, I will travel around the world. Si yo me ganara la lotería, coma, yo viajaría. Vean que aquí tengo el would, el verbo viajar, en su forma base, viajaría alrededor del mundo. Algo muy importante que tienen que tener presente es que al utilizar el would y un verbo, este verbo terminaría en una situación hipotética. Por eso aquí se viajaría. Este es el verbo viajar, pero tener el would travel sería viajaría. Como acá, en la terminación would buy sería compraría. Esa terminación, ¿cierto? De lo que posiblemente yo llegaría a hacer. Por eso estamos hablando de situaciones hipotéticas, situaciones imaginarias, fantasías, sueños. Para eso es el condicional número 2. Tómense un momento, entonces repasen las partes que acabo de explicar. Si ustedes han quedado con un poquito de dudas, los invito a que repasen eso para que luego te puedan dar continuidad a la explicación. Bueno, entonces ahora vamos a continuar. Por acá les tengo el consejo del $1.000.000. The $1 million tip. Ustedes ya recuerdan que les hablé de una orden bloque 1, bloque 2. Pero resulta que ese bloque 1 y bloque 2 no es que tienen que quedar en ese orden sí o sí. Yo puedo pasar el bloque 1 a que se convierta en el bloque 2 y el bloque 2 correrlo al bloque 1. Es decir, puedo cambiar el orden para decir lo mismo. Pero aquí hay algo importante y es que cuando nosotros cambiamos el orden, hay que eliminar la coma. ¿Recuerdan a este chico que estaba pensando y él decía que se iba a comprar una casa en la playa y se ganaba la lotería? Pero es la frase decía, si yo me gano la lotería, o si yo me ganara la lotería, me compraría una casa en la playa. Esta frase está aquí, pero en un orden distinto. Porque les decía, podemos cambiar de orden. You can change the order. Aquí dice, I would buy a house on the beach if I won the lottery. Me compraría una casa en la playa si llegara a ganarme la lotería. Aquí cambiamos el orden. Tenemos el resultado primero, que es lo que él haría, comprarse una casa en la playa. Y la condición, si él llegara a ganarse la lotería. O sea, esta es la frase completa, pero en orden diferente. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que la coma se elimina. ¿Listo, chicos? Muy bien, ténganlo presente. Ahora es a top secret information. Pilas que voy a dar una información muy importante, confidencial,
pero que ustedes la tienen que saber y es necesario que la tengan presente. Hay algo importante, este secreto es un secreto pro. Normalmente en inglés, cuando nosotros vamos a hablar del verbo ser o estar, the verb to be in the past tense, el verbo ser o estar, pero en el tiempo pasado, nosotros tenemos que seguir esta conjugación para decir yo estaba, I was, él estaba, he was, ella estaba, she was, it was para decir eso estaba. También puede decir era. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a hablar del condicional número 2, el segundo condicional, los ingleses les encanta utilizar were para todos los pronombres personales. Si ustedes se fijan acá, were se emplea para esos pronombres you, we and they. Pero ellos cuando hablan el segundo condicional también lo utilizan con I, he, she, it. O sea, yo puedo decir I were, he were, she were, it were. Fíjense en el siguiente ejemplo. Acá tenemos la estructura completa en el orden normal, condición, resultado. También recuerden que puede ser de manera inversa, resultado, luego condición. Pero acá tengo dos frases. If she were here, she would help us. ¿Qué dice esta oración? Si ella estuviese aquí, ella nos ayudaría. Recuerden que were normalmente no va con she va con was. Pero cuando utilizamos el condicional número 2, siempre hay que utilizar were para decir si yo fuera fulano de tal, si yo fuese usted, si tú fueses yo, cosas así. Siempre se utiliza el were para decir una situación hipotética donde yo reemplazaría a esa persona. Acá, ejemplo número 2. If I were you, si yo fuera tú o si yo fuese usted, I would study harder. Estudiaría más duro, más fuerte, un poco más. Entonces fíjense que were se puede emplear con cualquier pronombre, incluso los que normalmente vienen con were, para que lo tengan presente, chicos y chicas. ¿Listo? Very good, guys. All right. Vamos a hablar de nuestro ejercicio de comentario. Yo los invito a que ustedes comenten esta situación. Tenemos una máquina del tiempo, Time Machine, y vamos a pensar si nosotros pudiéramos llegar a viajar al pasado, ¿qué lugar ustedes visitarían? Yo, por ejemplo, dice, if I travel to the past, si yo viajase al pasado, I would meet dinosaurs. Conocería a los dinosaurios. A mí sí me llamaría la atención conocer los dinosaurios. Y aquí estoy hablando de esa frase. Miren que aquí estoy usando el verbo en pasado. Acá ya tengo el if, el sí condicional. Y todo esto es la condición, por eso aquí está la coma. Y luego acá tengo el resultado. Podría hacerlo al revés. I would meet dinosaurs if I traveled to the past. Conocería a los dinosaurios si llegase a viajar al pasado. ¿Listo? Así que los invito a que crean en el comentario ustedes qué harían. ¿Qué haría cada uno de ustedes? ¿Ok? Very good, guys. Now it's time to practice. Bueno, por acá tengo unos ejercicios para practicar. Vamos a hablar un poquito de situaciones, escenarios que les voy a mostrar. Y la idea es que ustedes en su cuaderno pueden escribir qué harían ustedes. ¿Qué harían ustedes ante diferentes situaciones que les estoy presentando? Por ejemplo, si mi perro hiciera este desastre, yo haría esto y esto ante esta situación que les estoy mostrando. Cada una de las imágenes que yo les voy a mostrar son imágenes donde ustedes van a llegar a pensar, wow, ¿yo qué haría ante esta situación? Entonces nosotros vamos a colocar la condición y el resultado que nosotros vamos a establecer frente a esa condición. ¿Se entiende, chicos? Entonces esa es la idea.
And the homework. Por acá les tengo una tareita fácil, longa, chévere para que ustedes puedan hacer. Vamos a pensar que somos un superhéroe. Y vamos a pensar en esta situación hipotética. If you could have any superpower, what would it be and why? Si ustedes llegaran a tener, pudieran tener cualquier superpoder, ¿cuál sería ese y por qué? Entonces, yo acá puse un ejemplo. If I had a superpower, I would fly to London every weekend. Si yo llegara a tener, o si tuviese un superpoder, sería el que de volar, para ir a volar a Londres todos los fines de semana. Así ustedes van a hacer el ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a pensar en eso y lo vamos a pronunciar en inglés. Vamos a hacer un audio y nosotros vamos a hablar de nuestro superpoder y qué haríamos nosotros. Los pronunciaríamos. Podemos hablar de más de un superpoder, ¿sí? Ese que yo llegaría a utilizar y por qué. Aquí yo puse un ejemplo muy sencillo, pero necesitamos decir por qué. Entonces, chicos, esa es la invitación para el ejercicio que ustedes van a hacer. Recuerden que lo van a hacer en un audio bien chévere y lo van a guardar allí. ¿Ok? Alright, guys, that's all for today. I hope that you enjoyed this video and see you next class. Bye bye.